proyecto de vinculación de la materia Practium 1 sobre el tema de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Mi subtema es estafas, fraudes y extorsiones informáticas. El propósito de este trabajo de investigación es analizar el impacto del delito informático en el derecho penal. A medida que avanza la tecnología, estas herramientas tecnológicas que simplifican nuestro trabajo cotidiano, también son usadas para cometer delitos de estafas, fraudes y extorsiones informáticas, estando involucrados menores de edad, causando daño moral al patrimonio de las personas. El delito de estafa y fraude y extorsión a través de medios tecnológicos son los más comunes, debido a que los delincuentes cibernéticos están día a día usando cualquier medio para cometer este delito, que son sancionados por nuestra legislación ecuatoriana mediante el Código Orgánico Integral Penal, por cuanto vulneran el derecho a la propiedad, a la protección de datos personales y al sistema de información de comunicación de las personas. La base legal o normativa que rige nuestro país sobre nuestros derechos y las sanciones por el delito de estafa, fraude o extorsión informática se encuentra tipificada en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Política Pública para una Internet Segura para Niños, Niñas y Adolescentes. En la Constitución de la República del Ecuador establece, en el artículo 16, que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. En el artículo 52 dispone que todos los bienes y servicios que debemos recibir deben ser de óptima calidad a elegirlos con libertad, así como la información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. En el artículo 66 del mismo cuerpo legal se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la correspondencia física y virtual, el derecho a la propiedad en todas sus formas con función y responsabilidad social y ambiental. En el artículo 92, en el segundo inciso, nos establece que las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona que se ve afectada en este derecho podrá demandar por los perjuicios ocasionados. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fue creada con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos y obligaciones y mecanismos de tutela. La vulneración de la seguridad de los datos personales, incidente de seguridad que afecta a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. En la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en el numeral 3 del artículo 15, establece la confidencialidad, que dispone que nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. En nuestra legislación ecuatoriana, el Código Integral Penal nos tipifica los tipos de derechos y sanciones que guardan relación con la delincuencia cibernética, que vulneran el derecho a la comunicación, protección de datos, que van en contra de la seguridad de los sistemas de información y comunicación de las personas. Los delitos contra el derecho a la propiedad tenemos los que son tema de esta investigación, que son la extorsión y la estafa. La extorsión es la forma de obligar a otro con violencia o intimidación a realizar o omitir un acto o negocio jurídico. Tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La estafa consiste en obtener un beneficio patrimonial para sí mismo, para una tercera persona, con hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos. Está sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Tenemos otros tipos de delitos contra la propiedad,
contra el derecho a la propiedad, que son apropiación fraudulenta de medios electrónicos, programación o modificación de información de equipos terminales móviles, intercambio, comercialización, compra de información de equipos terminales móviles, reemplazo de identificación terminales móviles, comercialización ilícita de terminales móviles, infraestructura ilícita. Tenemos otro grupo de delitos contra la seguridad de los activos en los sistemas de información. Entre esos tenemos la revelación ilegal de base de datos, interceptación ilegal de datos, transferencia electrónica de activo patrimonial. Tenemos también el ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada, acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones. En el Código de la Niñez y Adolescencia, que protege los derechos de los niños y niñas adolescentes de nuestra sociedad, nos manifiesta en su artículo 45 el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes al derecho a la información. Tenemos también en el artículo 46 las prohibiciones, que está prohibido circular pues publicaciones, videos, grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia y la difusión de información inadecuada en horarios de franja familiar ni en publicaciones dirigidas a la familia, a los niños y niñas adolescentes. En el artículo 51 dispone el derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen que tienen los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad. La problemática de la estafa, fraude y extorsiones informáticas y sanción por el delito. La problemática de la estafa, fraude y extorsiones a través de dispositivos o plataformas informáticas ha tomado un mayor alcance en el mundo, siendo un delito porque va en contra del derecho a la propiedad, siendo afectado el bien jurídico protegido, que es el patrimonio de las personas, sean naturales o jurídicas, y en muchos casos ha causado daño moral de manera personal y su círculo familiar, siendo materia del derecho penal esclarecer los hechos de todas las infracciones informáticas para sancionar a los involucrados y proteger el bien jurídico de las personas. El autor de estos delitos informáticos son delincuentes cibernéticos que se adueñan o compran datos de las personas o a veces voluntariamente cooperan a través del engaño por medio del internet para poder realizar sus acciones fraudulentas. Es muy cierto que el avance de la tecnología ha permitido simplificar procesos, pero sin embargo la tecnología ha sido mal usada por los delincuentes cibernéticos que de una u otra manera tecnificada en segundos cometen delitos a través del internet. En nuestro país se reconoce el derecho y garantiza el acceso a la tecnología, a la protección de datos, a la propiedad y en caso de ser vulnerados, existen sanciones punibles para castigar y regular todo tipo de conducta o acto que vulnere los derechos esenciales, siendo contempladas dichas sanciones en el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a hacer un resumen de los conceptos doctrinarios referente al tema de la estafa, fraudes y extorsión informática. Para Viega Rodríguez, en su libro de Delitos Informáticas, los llamados delitos informáticos no constituyen una nueva categoría delictiva, sino que son los mismos delitos que ya se vienen castigando, delitos contra las personas, contra el honor, la libertad, la seguridad pública o la nación. Para Arias Torres, en su libro Delito Informático en el Código Penal Peruano, en realidad no existe un bien jurídico protegido en el delito informático porque no hay como tal un delito informático. Esto no es más que una forma, un método de ejecución de conductas delictivas que afectan a bienes jurídicos que ya gozan de una específica protección en el derecho penal. Para el doctor Juan Vicente Roquillo, en su libro Delitos Informáticos del Ecuador, manifiesta, si consideramos las infracciones informáticas no solo en el plano jurídico, podríamos anticiparnos a señalar que el delito informático es toda conducta típica que vulnere derechos de un tercero. Que este tipo de vulneración está tomando mayor alcance por razones tales como el desconocimiento de las diferentes modalidades utilizadas para el engaño de los usuarios en Internet y la falta de una legislación adecuada. Para Renato Javier Gijena Leiva, la criminalidad mediante computadora se puede definir como toda acción típica antijurídica y culpable para cuya consumación se usa la tecnología computacional.
¿Cómo evitar ser víctimas de delitos informáticos? No dar información confidencial en las redes sociales, no conectarse a redes públicas, no tener claves en los dispositivos, no responder mensajes que vendan productos gratis, no cambiar claves delante de cámaras o videos, instalar unos buenos antivirus y protección firewalls. Las conclusiones de este trabajo de investigación son las siguientes: que la estafa, fraude y extorsiones informáticas son delitos comunes como la estafa en general, que el Estado ecuatoriano en la Constitución de la República garantiza el derecho a la propiedad, a la protección de datos personales, a la protección de la información y comunicación de las personas, con el fin de evitar el daño moral y velar por el bien jurídico que es el patrimonio de las personas. Que la ciudadanía en general debe evitar exponer su información confidencial en todas las redes sociales para evitar estafas, fraudes y extorsiones informáticas. Que el Estado ecuatoriano debe realizar campañas sobre la concientización de la ley orgánica de protección de datos personales para que tome conciencia de los riesgos del uso seguro de sus datos. Que el Estado ecuatoriano debe implementar reformas a la normativa penal vigente y es necesario que los fiscales, jueces e investigadores se actualicen y tengan todas las herramientas necesarias para investigar y no queden impunes en estos actos y evitar que sigan delinquiendo. Que debido a la cantidad de estafas, fraudes informáticos, el Estado debe crear una institución que controle a las entidades que manejan la base de datos. Y asimismo, el tipo de plataformas que deben adquirir para su manejo, para evitar ser estafados a través de las plataformas virtuales, que muchas veces son violentadas por sus propios personal y va en contra de las entidades públicas y privadas. Muchas gracias por la atención. Ya.